Muy bien, gracias por acompañarnos en otro estudio bíblico más. Le pusimos por título del mensaje de hoy Lanzadores de Piedras. Queremos hacer referencia a lo que la Escritura dice sobre lo que era la muerte por lapidación. Es interesante porque el verbo apedrear aparece 49 veces en toda la Biblia, 31 veces en el Antiguo Testamento y 18 en el Nuevo. De las 18 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 16 veces hace referencia a personas que no debían ser apedreadas. Entre ellos hallamos a Pedro y a Juan, a Pablo, que fue apedreado, a Esteban, que murió apedreado, y el mismo Jesús, que estuvo expuesto a ser apedreado. Esto lo dice Juan, capítulo 10, versículo 31 y 32. Las dos excepciones que aparecen en el Nuevo Testamento son el caso de la mujer hallada en adulterio, Juan 8, que según la ley merecía ser apedreada, y la otra se habla del temor del jefe de la guardia de ser apedreado por el pueblo después de apresar a Pedro y a Juan. Un dato no menor es que la segunda vez que aparece el verbo apedrear en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece en el libro de Éxodo. Las primeras menciones aparecen en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 17, versículo 4, Moisés ha sacado al pueblo al desierto, camino a Canaán, y el pueblo ha llegado a un punto donde empieza a quejarse, tienen hambre y tienen sed, y piensan que van a morir de sed. Y ellos empiezan a cuestionar a Moisés, y Moisés habla con Dios y dice: me van a apedrear. Acababan de ser libres y ya iban a apedrear al que los estaba llevando a la tierra prometida. Otro ejemplo interesante es notar sobre lo que la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 30 versículo 6, donde nos dice que en ese periodo entre que David mató a Goliat y llegó a ser rey mientras él huía de Saúl, se unieron a él personas a las cuales él empezó a ayudar y empezó a tener ciertas conquistas militares mientras huía de Saúl. Pero hay un momento en el que él va a una batalla y, habiendo descuidado el campamento, vienen y se roban a las mujeres, a los niños y las cosas. Y los hombres, cuando vuelven con David y ven que no están sus esposas, hablaban de apedrear a David antes de que David fuera rey, ¿no? Entonces estamos hablando de ese momento. Y ni qué decir de lo que dice 2 Crónicas capítulo 24 versículo 21, en el cual se nos cuenta el relato de cómo el pueblo mató al profeta Zacarías entre la entrada y el altar del templo, y haría Jesús mención de eso. La evidencia, he leído cada uno de los versículos, la evidencia interna nos muestra que la muerte por lapidación se dio en un contexto donde Dios quería que el pueblo entendiese el concepto de santidad, el concepto de que la paga del pecado es la muerte, y la importancia de que ellos pudieran buscar a ese Dios santo e intentaran ser santos. Pero poco a poco esto se fue distorsionando tanto que se transformó en un acto violento, donde simplemente si alguien no llenaba los requisitos que a uno se les parecía que debía imponer, terminaba apedreado. Si alguien era lo suficientemente molesto para lo que nosotros decíamos o buscábamos, terminaba siendo apedreado. Pasó a ser una forma de castigo, más que una forma de impartir la idea de santidad. Vuelvo a decir, los casos muestran que se terminaba apedreando a quien no tenía que ser apedreado. Y esto es lo peligroso, y de esto es lo que quiero hablar. Permítanme entonces mostrarles algunos principios que se desprenden desde la Escritura sobre este asunto. Lo primero que quiero anotar es que solemos condenar a otros lo mismo que no condenamos en nosotros. Repetiré esto. Solemos condenar en otros lo mismo que no condenamos en nosotros. En el famoso pasaje de Juan 8, que narra la historia de la mujer adúltera o la mujer encontrada en adulterio, aunque debiera relatar el pasaje de la mujer y el hombre hallados en adulterio, lo conocemos solamente por el caso de la mujer. Literalmente, para no leer todo el pasaje, los líderes religiosos han encontrado a una mujer en el acto mismo del adulterio, dice la Biblia, y la han traído delante de Jesús porque ellos están tentando a Jesús. Capítulos anteriores habían llamado a Jesús engañador y mentiroso, pero ahora se presentan con esta mujer y le dicen maestro. Esos son los fariseos, que en un momento te dicen engañador y mentiroso, pero cuando necesitan algo te dicen maestro.
Trajeron a la mujer, la pusieron delante de él y le pusieron el caso, le dijeron, hemos hallado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Tan duro como suena esto y tan vergonzoso como suena esto. Haber encontrado a esta mujer teniendo relaciones sexuales con alguien que no era su marido y siendo sorprendida, tal vez desnuda. La trajeron delante de Jesús y ante la vista del pueblo le dijeron, ¿qué debemos hacer con esta mujer? Porque la ley de Moisés dice que debemos apedrear a tales mujeres, lo cual es cierto. ¿Qué dices tú que hagamos? Jesús está expuesto ante la trampa. Si él dice apedréenla, él habría dado un giro interesante en lo que él venía haciendo, porque él era conocido como el amigo de pecadores. Él había estado con personas de mala reputación y no las había censurado, y ahora iba a pedir que censuren a esta y que castiguen a esta mujer. O podía caer en el otro bando, es decir, no lo hagan, y de pronto pasar a ser por alguien suave y alguien que desechara la ley de Moisés. Jesús no responde. Él está rostro en tierra escribiendo en el piso, pero ellos insisten en preguntar. Y ante la pregunta insistente, dice el versículo 8 de Juan 8, versículos 7 y 8, dice, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Debemos observar que Jesús no rebajó las demandas de la ley, ni excusó el pecado de la mujer, ni siquiera rebajó la pena de lapidación. Jesús no dice, lo que Moisés dijo está mal. No dijo, bueno, vamos a castigarla de otra manera, no entremos en el salvajismo de arrojarle piedras hasta que muera. Tampoco dijo, a ver chicos, ¿quién no peca? ¿Quién no comete adulterio en estos días? Jesús fue claro, dijo, está bien, apedréenla. Si ustedes no tienen pecado, apedréenla. Él demostró que ellos no eran testigos eficaces, porque la demanda de la ley era que los testigos que habían encontrado a la persona en el pecado debían ser los primeros en arrojar las piedras. Jesús dice, bueno, muchachos, si eso es lo que dice la Escritura, ustedes que son los testigos y que por ende no hacen lo mismo que ella está haciendo, porque si no ustedes también tendrían que morir apedreados, dice, como ustedes han traído a esta mujer y ustedes deben estar limpios, apedréenla, si es que esa es su situación. Y el texto revela que cada uno de ellos, acusado por su propia conciencia, que le decía que era tan pecador como ella, dejaron las piedras y se fueron. Es interesante notar esto porque el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 1 en adelante lo siguiente. Por lo cual tú eres inexcusable, oh hombre, ¿quién quiera que seas tú que juzgas? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú también que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El apóstol Pablo está diciendo, a ver, hay un problema moral aquí. Entramos en el papel de juzgar y condenar cuando nosotros hacemos lo mismo. Dice Pablo, eres inexcusable porque condenas en el otro algo que sabes que es malo y por eso te atreves a condenarlo, cuando a la vez tú estás haciendo lo mismo, pero no te condenas a ti mismo. Es decir, el pecado es malo y molesto en el otro, pero no es malo y molesto en ti. El pecado debe ser duramente castigado en otro, pero debe ser abiertamente permitido y avalado en ti. Esto es una falacia
en la cual caemos porque condenamos y tiramos piedras a otros, pero no a nosotros mismos. Alguien dijo que siempre que hayamos faltas en otros, debemos reflexionar y ser más severos en relación con nuestros propios pecados que con los ajenos. Principalmente porque conocemos los motivos y las circunstancias que rodean nuestros pecados, mientras que desconocemos las intenciones y las circunstancias de los pecados de los otros. A veces solemos arrojar piedras contra el frágil techo del vecino y olvidamos que el nuestro es de cristal. Es decir, somos buenos tirando piedras, pero no estamos en condiciones de recibir una. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 1, dice una de las cosas que más ha hecho agua a la iglesia durante muchos años. Gálatas 6.1 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. La evidencia demuestra que muchas veces no somos nada espirituales y que tampoco nos cuidamos de cometer los mismos pecados que condenamos en otros. ¿Qué es lo que ha demostrado la evidencia? Que solemos cometer esos mismos pecados, pero que solemos excusarnos en las formas más indignas posibles en el por qué nosotros los cometemos. Quiero ser claro porque este mensaje busca liberar y sanar el corazón. Y creo que la manera más importante de llegar a ese punto es reconocer que nos hemos equivocado. El orgullo nos aparta de Dios. Dios mira de lejos al soberbio, al altivo, aquel que cree que nunca se ha equivocado. Pero la verdad que debiéramos reconocer que en alguna etapa de nuestra vida todos hemos sido lanzadores de piedras, que todos hemos tenido una piedra en la mano y la hemos apuntado y lanzado contra alguien. Pensaba mucho en lo que esto es porque a veces tenemos la imagen como que lanzar una piedra era tomar algo pequeñito y apuntar a alguien a lo lejos y capaz que no le dábamos, o si le dábamos no lo lastimábamos, pero no era la verdad. La verdad histórica era que la muerte por lapidación era tomar la piedra más grande que pudieras levantar, estar a la medida de distancia más cercana que podías estar de aquel al que ibas a atacar y darle con tanta fuerza que literalmente tú debías matarlo. Tomar una piedra tenía el propósito de herir hasta la muerte. No era un juego, no era un sacarme la bronca, era voy a tomar en mis manos la justicia y quitaré la vida de este infame o de esta pecadora. Y es lo que hacemos con nuestros comentarios. Cada uno de nosotros podemos decir algo contra alguien y mucho más creo que hemos cometido el error de andar comentando por allí sin haber tenido una charla directa con aquel a quien criticamos. Simplemente nos hemos vuelto estos tiradores de piedra a piacere. Debemos meditar en nuestros caminos. Muchos siguen creyendo que deben matar al perro. Porque como dice el dicho, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero no se dan cuenta que es mucha más peligrosa la rabia en el corazón. Es mucho más peligrosa la rabia en la lengua. Es interesante porque la perversidad de estos acusadores era mucho más evidente que el pecado de aquella mujer. Jesús es claro. Jesús no deja de señalar que el pecado era verdaderamente digno de muerte. Pero quienes estaban acusando no eran dignos de acusar. Si hay alguien que tiene derecho a acusarnos de pecadores es Dios. Pero todos los hombres, sin importar nuestra condición, todos somos pecadores. Porque en lo que no pecamos en un área, pecamos en otra.
Y delante de Dios no hay diferencia de pecado, de tal manera es que es tan digno del infierno el adúltero como el mentiroso. Lo interesante es que hay algunos mentirosos adúlteros tirando piedras. Y eso es grave. Y eso es lo que ha traído enfermedad en la vida de muchos. Es interesante notar que en la carta que escribe el apóstol Santiago, que está llena de normas prácticas de la vida, es una carta muy práctica, Santiago solamente se toma un versículo, es más, es una pequeña mención en un versículo sobre el adulterio. Capítulo 2, versículo 11. Apenas lo nombra de pasada. Sin embargo, le dedica 12 versículos para hablar de la lengua y los pecados de la lengua. Es interesante. Es una gran verdad entender que todo pecado suele salir a la luz, pero los pecados del habla son los que más rápidamente se evidencian. Tal vez haya algún fornicario o algún adúltero entre nosotros y tal vez nos tome tiempo ver que lo es, saber que lo es, que el Señor saque a luz que lo es. Pero los pecados de la lengua se hacen evidentes a veces ya en la primera charla que tenemos con una persona. Hay personas que no pierden tiempo, que en una primera charla ya evidencian que la crítica es parte de su vida. Hay personas con las que no puedes pasar un par de minutos sin que se dediquen a criticar algo o a alguien. Lanzadores de piedras. El pastor Paul Washer dijo lo siguiente: el amor bíblico no es poético ni teorético, sino real y práctico. Es un amor que muere a sí mismo y arriesga todo por el amor de Cristo y por el amor del pueblo de Cristo. Este amor bíblico es la evidencia de la regeneración y la conversión, porque es una imposibilidad aparte de esto. Es decir, es imposible amar como Cristo ama si no hemos sido regenerados y convertidos. Por eso es que hay muchos que no pueden amar, porque verdaderamente no han nacido de nuevo. Porque el fruto que evidencia ese nacimiento de nuevo se manifiesta primeramente en amor, luego en gozo y en paz, y así sigue sucesivamente con cada una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Debemos entonces entender que no podemos o no debiéramos andar tirando piedras a otros, condenando en otros lo que los otros hacen, cuando a la vez nosotros estamos haciendo lo mismo. Cuidado. Cuidado con caer en esta hipocresía de la que dice Jesús, de querer sacar la paja en el ojo de nuestro hermano cuando tenemos una viga que no estamos notando en el nuestro. Primero hay que sacar lo malo de nosotros para luego ayudar. Y digo bien, ayudar, no apedrear al otro. Nos hemos vuelto estos hombres inexcusables de los que habla Pablo, porque condenamos malo el pecado en otros. Pero si nosotros lo hacemos, y bueno, alguna buena excusa tenemos. Somos unos verdaderos pecadores delante de Dios. Somos unos verdaderos pecadores, lanzadores, empedernidos de piedras. Lo segundo que quiero que notemos es que ignoramos lo nada beneficioso de tirar piedras a nuestros hermanos. Repito, ignoramos lo nada beneficioso de tirar piedras a nuestros hermanos. Hace un tiempo vi un video de dos ladrones. Ellos van a robar una tienda. Es de noche. Y uno toma una piedra que está allí para romper la vidriera. Con tal mal tino que cuando va a tirar la piedra, el otro que está distraído se cruza y la piedra lanzada le da en la cabeza a su compañero ladrón. De tal manera que el que había lanzado la piedra tuvo que levantar a su compañero ladrón e irse y dejar de lado el robo. Esto es un caso que termina así de manera casual, pero no es lo que pasa con nosotros, porque nosotros lanzamos piedras adrede y olvidamos que somos soldados de un mismo ejército. Jesús
dijo esto sobre Jerusalén. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Una y otra vez dice Jesús que Dios envió hombres para que sirvieran de guía a Jerusalén. Sin embargo, a cada uno de ellos lo apedrearon. Jesús está llorando a la puerta de Jerusalén porque Jerusalén tiene la costumbre de matar profetas y apedrear hombres enviados por Dios a Jerusalén. Mateo 23:37. Jesús anunció esto por medio de una parábola un poco antes. Lo vas a hallar en Mateo 21:33 al 43. Te relato la historia. Jesús está diciendo que un hombre plantó una viña, la cercó con vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos para que vayasen a recibir los frutos. Pero los labradores, dice, tomaron a los siervos, a unos los golpearon, a otros los mataron y a otro apedrearon, hasta que envió a su hijo, al cual también mataron. Jesús dice, ¿qué creen que va a hacer el padre de familia con los labradores? Los fariseos respondieron, obviamente va a aparecer el Señor y los va a destruir sin misericordia. Arrendará la viña a otros labradores para que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús dijo, tienen razón. Por eso el reino les es quitado a ustedes y les es dado a otros que produzcan frutos dignos del reino. Quiero llamar tu atención como el Señor llamó la atención a la mía sobre este hecho. Las lágrimas de Jesús delante de Jerusalén es porque Jerusalén tiene la práctica de apedrear a los hombres que Dios envía. Y claro, es la evidencia interna de la Biblia. Lo hicieron con los profetas, lo hicieron con Zacarías, lo mataron a pedradas entre el altar y la entrada del templo. No respetaron el lugar santo y mataron a un hombre que Dios había enviado como profeta a pedradas, porque constantemente los hacía intentar volver al camino. Jerusalén quiso matar a pedradas a Pedro y a Juan. Jerusalén quiso matar a pedradas al propio Cristo. Mató a pedradas a Esteban y quiso matar a pedradas. Literalmente dejaron a Pablo tirado después de apedrearlo porque creyeron que lo habían matado. Creyeron que lo habían matado a pedradas, no es que le tiraron unas cuantas piedras. Lo vieron ahí tirado, ensangrentado, muerto, hasta que se fueron y Pablo se levantó. Esta es la costumbre de Jerusalén, apedrear hombres de Dios. Y tú dirás, pero pastor, una crítica no es eso. Claro que es eso. Claro que es eso. Pensemos en esto. ¿De quién recibe la iglesia las personas que van a ser salvadas? ¿No dice el libro de los Hechos que el Señor añade a la iglesia los que iban a ser salvos? ¿Quién los envía? ¿Quién envía a la iglesia a los salvos? El Señor. ¿No dice la Biblia que cuando una persona viene a Cristo esto es un nuevo nacimiento? Y si es un nuevo nacimiento, ¿qué etapa tiene? Es un bebé que debe desear como niño la leche espiritual. Es un bebé, ¿estamos de acuerdo? Claro que es un bebé. Y hasta que no puede comer carne, según la Biblia, ¿qué es? Es un inexperto, inmaduro, que todavía no tiene los sentidos ejercitados. Ahora pensemos. Si la Biblia dice que es una persona nueva, pero es un bebé que necesita leche, que no está maduro, imagínate que tuvieras un hijo de unos 9, 10 meses, 11, un añito, 1 año, 2 meses, no sé cuándo empieza a caminar. Pero empieza a dar sus primeros pasos y por cada vez que se cae mientras aprende a caminar, vos vas y le das una terrible paliza. Y le dices, ya no te debieras caer, ya no te debieras caer, ya no te debieras caer. ¿Te imaginas? ¿Dónde terminarías? Terminarías preso. Porque estás loco. No solamente porque no tienes amor para con tu criatura, sino porque lo castigas por algo que es muy probable que pase. Porque aún no ha aprendido a caminar.
Si bien es cierto que no agarramos a palos al que se cae siendo adulto, sino que lo levantamos, porque cada vez que una persona grande se cae, siente vergüenza. Calculo que vos sientes vergüenza cuando te caes. Yo la siento. Intento que nadie se entere que me caí. Me hago el bobo. Las caídas no son divertidas. Las caídas no las andamos publicando en internet. Normalmente nos avergonzamos, nos queremos limpiar pronto y seguir para que nadie se entere que hemos caído. ¿Por qué en la iglesia creemos que podemos castigar a los bebés espirituales? A veces pienso, ¿no? Y he pensado mientras escribí este mensaje, nosotros queremos un avivamiento. Queremos las iglesias llenas. Pero ¿de qué la vamos a llenar, hermanos amados? ¿Acaso va a ser un avivamiento de gente santa? ¿Que acaso el Señor va a vaciar una iglesia de santos para mandarlos a que se congreguen con nosotros? ¿O va a mandar a los pecadores a que vengan a la iglesia a tener salvación? Y si vienen los pecadores, ¿no pecarán nunca más? Cruzar por la puerta de la iglesia tiene ese proceso mágico que de pronto una vez cruzas, ya no deseas pecar nunca más. O el agua del bautismo tiene ese efecto santificador, que cuando sales del agua del bautismo nunca más tienes malos pensamientos o malas prácticas. Si es así, díganmelo, porque necesito ser bautizado nuevamente. O necesito cruzar más puertas de templos. Porque la verdad es que en mis más de 25 años de creyente sigo luchando a diario con la tentación y el pecado. Y he cometido errores más de una vez. Y sí, más de una vez me han apedreado. Y si estoy vivo es porque Dios es bueno, como lo fue con Pablo en algún momento. Y lejos esté de mí compararme con Pablo. Lo que digo es que alguna vez alguien me apedreó tanto que me dejó tirado muerto. Pero no era el fin. Dios todavía algo quería hacer, no sé por qué. Tenemos la mala costumbre de apedrearnos. A diferencia de los ladrones de los que te contaba, al principio nosotros nos olvidamos que somos soldados del mismo ejército, que peleamos con un enemigo en común, pero nos pasamos tirándonos piedras entre nosotros. Y el enemigo no tiene para qué atacarnos. ¿Para qué nos va a atacar? Si ya bastante nos atacamos entre nosotros. Le hemos hecho fácil la tarea al diablo. Lanzadores de piedras. Lanzadores de piedras. Debiéramos meditar en nuestros caminos. Así como Jesús lloró y le dijo a Jerusalén, tu casa es dejada desierta. La crítica vacía la iglesia. Y quiero ser claro, no es lo mismo crítica que corrección. Hagamos un alto aquí. No es lo mismo crítica que corrección. La corrección es un acto de amor necesario y trae a la larga crecimiento. La corrección involucra primariamente dos personas. Uno que se equivoca y el otro que le enseña con el ejemplo. Con el ejemplo. Eso es corrección. Si aquel que enseña no tuviese los resultados esperados, puede buscar un especialista que le ayude. Porque a veces la verdad es que no somos los mejores maestros. No todo el mundo puede enseñarle matemáticas o lengua o inglés a sus hijos. Entonces busca un especialista que le enseñe. En la iglesia pasa lo mismo. Capaz que no todos nos sentimos capaces de enseñar. Entonces busquemos a otro que pueda enseñar. Busquemos a otros que sean ejemplares en otras áreas donde nosotros hemos dejado de ser ejemplo. O vayamos con la sinceridad y digamos, mira, yo no soy el mejor ejemplo a seguir, pero la Escritura dice esto. Y debiera seguir el ejemplo de lo que dice la Escritura. Como yo también intento, aunque no he sido el mejor ejemplo para ti.
Eso es enseñanza. Digo 2 personas en la corrección porque cuando tú ves que tu hermano está mal, dice la Escritura, tú debes ir y reprenderlo y corregirle y ganar a tu hermano. Tú y él a solas. Y si tú no puedes con él a solas porque fuiste y no te hizo caso, allí buscas a alguien más que te ayude. 1 o 2 más. Y si ahí no entiende, bueno, ahí hablaremos con la iglesia. ¿Para que la iglesia lo apedree? No, para que la iglesia lo trate como si fuese un nuevo creyente o un no creyente, con toda la misericordia que tenemos que tener para los no creyentes. Lo malo está mal, es cierto. Tenemos que ser como Jesús, decir, es cierto, está en adulterio y la consecuencia de su adulterio debiera ser que lo apedreáramos. Pero yo no tengo la suficiente moral como para apedrearlo. ¿Tú sí? ¡Wow! No sé qué haces en la tierra. Eres demasiado santo para estar entre nosotros. Y no digo que no debieras ser santo al extremo. Digo literalmente que no lo eres. Debieras querer serlo, pero no lo eres. Y en esto tenemos que tener cuidado. De la misma manera que Jerusalén queda vacía por apedrear a los que son enviados, la iglesia queda vacía por apedrear a los que Dios le envía. La crítica es muy parecida en la forma en la que algunos actúan. Se necesita un mínimo de 2 personas, una que critica y otra que escucha. La diferencia entre enseñanza y crítica es que la crítica nunca invita al que es criticado. Cuando en la enseñanza necesariamente tiene que estar aquel que va a ser corregido. Pero en la crítica no. En la crítica a esa persona queda excluida. La dejamos fuera. Hemos visto sus manchas, pero no le ofrecemos nada para limpiarse. Hemos visto sus manchas y llamamos a alguien más para contarle las manchas vergonzosas de él. Esto es tan perverso como ver a alguien tirado en el piso y reírnos con el que tenemos al lado, con el que vamos caminando, del que se cayó. Del que se cayó. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas dos muchachos de 20 años que de pronto ven que un nenito se escapa de su casa y cruza la calle y se cae y se da un golpazo? Un nenito de 2 años. Y los muy tontos se ponen a reírse en vez de correr a levantar a la criatura. ¿Te imaginas? ¿Cómo te sentirías como padre si tuvieras eso? Que 2 personajes así se están burlando de tu criatura en el piso. ¿Cómo te sentirías como padre? ¿Cómo te sentirías como madre? ¿Cómo crees que se siente Dios cuando nosotros nos estamos burlando de sus criaturas que están tiradas en el piso, con el dolor que significa? Y aun si no sintieran dolor, aun si estuvieran disfrutando del pecado, como en el caso del hijo pródigo, ¿acaso eso significa que debemos dejar de amarlo? No somos como el hermano mayor del hijo pródigo, que simplemente cuando el hermano vuelve arrepentido dice, a este le haces una fiesta, a este le das vestido nuevo, a este le matas el becerro gordo, a este le estás poniendo música, para él estás danzando, este es el que despilfarró tus bienes, papá, este es el que dejó mal el apellido, papá, este es el que vivió con prostitutas y hizo todo mal, a él le haces fiesta. Y el padre dice, hijo, se había perdido y lo he encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida, claro que hago fiesta. Pero nosotros andamos quejándonos porque creemos que algunos tienen coronita en la iglesia. En la iglesia, el único que tiene corona se llama Jesucristo. Y si en tu iglesia alguien más tiene corona, te doy un consejo, búscate otra iglesia. Aunque sea la que yo pastoreo, búscate otra iglesia. Porque en la iglesia el único que tiene corona es Jesucristo, ni siquiera el pastor la tiene. Tengo que repetir una y otra vez, y esto lo digo para toda la iglesia en general, pero se aplica primeramente a mi congregación. Soy su pastor, no soy su amigo, quiero serlo. Pero si tienen la idea equivocada de que un amigo no los va a corregir,
Yo no puedo ser su amigo. Soy su pastor. Los voy a corregir. Voy a ser una piedra en su zapato. Pero no me quieran usar como piedra en su mano para que yo vaya y yo haga lo que ustedes pretenden para lastimar a otros. Yo no soy eso. No sirve de nada tirar piedras. Corregir sí, tirar piedras no. Porque corregir es un acto de amor, donde yo me presento como ejemplo para ayudar al otro. Criticar, tirar piedras, no es un acto de amor, es un acto de cobardía. Porque lo que no me atrevo a decirle a otro en la cara, lo digo a sus espaldas. Es un acto de desamor porque no busca curar y restaurar, sino simplemente llenarme la boca de lo que tengo en mi corazón. Porque recuerda, de la abundancia del corazón habla la boca. Debo terminar. Lo tercero y último que quiero decir es que debemos hacer nuestra parte para terminar con la práctica de lanzar piedras. O un día, una de esas piedras nos va a llegar a nosotros. Repito, debemos hacer nuestra parte para terminar con la práctica de lanzar piedras, o un día una de esas piedras nos llegará a nosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60, dice lo siguiente: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Está hablando de Esteban. Esteban, a lo largo de todo el capítulo 7 ha venido hablando del testimonio de Dios y cómo Jesús es el Señor. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, subrázalo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estaban allí estos hombres perversos por apedrear al santo Esteban, que es el primer mártir de la iglesia cristiana. Y lo apedrearon. Y mientras estaban apedreándolo, ¿sí?, dice que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién les tenía la ropa para que apedrearan mejor? Saulo. ¿Sabes quién es Saulo, no? Pablo. ¿Y a quién apedrearon después? A Pablo. ¿Y quiénes lo apedrearon? Una multitud como esta. Porque cuando no detenemos el apedreamiento de otros, te puedo asegurar, un día alguna piedra te va a caer. Alguna piedra te va a caer. Si a ti te llaman por teléfono para criticar y vos decís: sí, y escuchas todo, y no le dices al otro: basta de tirar piedras, te puedo asegurar, cuando tú cuelgues, poco tiempo después esa persona llamará a otro para hablar de ti. Porque los que tiran piedras para todos lados. Terminan de tirar piedras con uno, van a tirar piedras con otros. Entonces, debemos entender esto, hay que parar esta práctica. Y hay que detenerla de cuajo. Hay que acabar con esto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en su primer carta, capítulo 5, versículo 22, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. No participes en pecados ajenos, consérvate puro. Dos mandatos se dan en este versículo. Lo primero dice: no participes de los pecados de otros. El texto griego utiliza la palabra o el verbo koinoneo en su forma imperativa con negación. ¿Qué significa esto? Literalmente dice: no tengas comunión, no participes, no te sumes de los pecados de otro. Esto es lo que dice el texto. Debemos tener cuidado con andar pasándole las piedras a otros, con corregir la puntería
o sostener la prenda de los apedreadores. Eso se puede volver en nuestra contra. No debemos permitir que la crítica forme parte de nuestro diálogo. Hay que erradicarla, hay que sacarla. Dice lo segundo, consérvate puro. El término griego para puro aquí es agnos y significa limpieza o inocencia. Así que el mandato es que nos conservemos inocentes, guardémonos así, de tal manera que podemos nosotros evitar criticar y evitar que otro critique con nosotros. Debemos decirle literalmente, no me digas a mí, díselo a él, díselo a ella. Si ya se lo dijo, capaz que puede hablar con nosotros porque necesita ayuda en amor. Pero si ya notamos que el espíritu es simplemente un espíritu de crítica, que no hay amor aquí, cortemos. Cortemos al que critica, a la que critica. Porque si no somos partes y debemos conservarnos puros. Cierro diciendo que hay un gran problema que estamos teniendo y es esta práctica naturalizada de lanzar piedras. Y hemos hecho daño, hemos dañado a alguien lanzando piedras. Lo más cruel es que muchas veces dañamos a quienes supuestamente amamos. Porque supuestamente amamos a los hermanos, pero son contra ellos contra los que arremetemos. Todos tenemos a alguien que tal vez se merezca que le tiren una piedra. ¿Conoces a algún fornicario? ¿Algún adúltero? ¿Algún ladrón? ¿Algún mentiroso? Seguramente. Y seguramente necesita o merece ser condenado. Pero no debieras equivocarte. Tú y yo no tenemos autoridad moral para condenar a nadie. Porque juicio sin misericordia se hará para los que no tienen misericordia. Yo sé lo que es tirar piedras. Y sé lo que es que te tiren piedras. Te puedo asegurar que una vez que te han tirado piedras, piensas 2 veces en tirar alguna. Porque sabes lo que duele. Creo que uno de los grandes errores que tenemos es que nunca nos ponemos en el lugar del otro. Y creemos que simplemente podemos criticarla, sin entender los motivos o las razones. Jesús le dijo a la mujer, mujer, yo no te condeno. Ojo, Jesús no le dijo, lo que estabas haciendo no es pecado. Eso nunca dijo Jesús. Jesús le dijo, mujer, eres digna de muerte, pero no te condeno. Ve y no peques más. Ve y no peques más. Porque esto no se trata de no criticar y bueno, que cada uno peque como quiera. No, no es eso lo que dice la Escritura. Te diré que lo que haces es pecado. Te lo diré con nombre y apellido y te instaré a que vivas conforme al plan de Dios. Pero si te arrepientes, como la mujer se arrepintió porque llamó a Jesús Maestro, no hay quien me condene, no hay quien me condene, Señor, dijo la mujer, sin huir, sin levantar su mirada, se humilló delante del Maestro y Jesús le dijo, entonces no hay condenación, ve y no peques más. Porque esta es la invitación de Jesús, ser libre, no pecar más. Los fariseos dejaron las piedras ese día, pero te puedo asegurar que su corazón no arrepentido hizo que las volvieran a tomar para apedrear a Pedro y a Juan, para apedrear a Esteban, para intentar apedrear a Jesús y para apedrear a Pablo y no sé a cuántos más. Entonces, este sermón no se trata de que hoy dejes tus piedras. Este sermón se trata de que tú abraces al pecador y lo lleves a Jesús, para que Jesús también lo abrace. Jesús sigue siendo cercano a los pecadores, porque no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si tú eres un pecador, arrepiéntete.
y no peques más para hallar misericordia en Dios. Y si tú eres un lanzador de piedras, deja tus piedras y arrepiéntete también y no las vuelvas a tomar. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en esta reunión. Te invitamos a una próxima reunión para compartir algo más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Que tengas una bendecida noche.